Hola amigos, y hoy venimos a dar algunos temas de microbiología, que es un proyecto para la escuela. De igual manera lo vamos a hacer lo mismo, la misma dinámica, por vía WhatsApp. Y está integrado este equipo por Katia Camacho Rojas, Ricardo Hernández Nava, Juan David Ramírez Contreras y su servidor Clavijo Rivas Alfredo Yael. Nosotros somos de la institución CIES del Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos y nos pueden encontrar. Y como decía, nos pueden encontrar como en YouTube como Microbit CS. Y vamos a comenzar. Célula gram negativa después de una tinción de gram. Las bacterias son microorganismos unicelulares que conviven habitualmente con el ser humano. En muchos casos forman parte de nuestra flora habitual y la de nuestro entorno sin ocasionar ningún peligro para la salud. Pero en cambio, en otras situaciones, las bacterias pueden ser patógenas. Esto quiere decir que producen infecciones de diversos tipos, ya sean cutáneas, abdominales, óseas, entre muchas otras. Para poder identificarlas necesitamos clasificarlas y se clasifican para atender diversos criterios y características bacterianas, que como son la morfología, el metabolismo, la presencia de pared celular, entre otras. Una de las maneras de diferenciar a las bacterias es en base a la presencia de una pared celular, como lo mencionamos anteriormente. Así, hay bacterias con una pared gruesa, que es la que está formada por peptiglicanos, y otras con una pared mucho más delgada. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que es la tinción de Gram. La tinción de Gram se utiliza en microbiología desde finales del siglo XIX. Esta es una técnica muy sencilla que se basa en el uso de un colorante, que es la tinción, y tiene una gran utilidad en lo que es toda la medicina. La tinción de Gram es un tipo de tinción que se utiliza sobre las bacterias para observarlas mejor bajo un microscopio. Según la distribución del peptidoglicano de la pared celular, que es lo que las envuelve, estas se tiñen de una forma o de otra. Y así las bacterias que no se tiñen mediante esta técnica se denominan gram negativas. Estas bacterias gram negativas están formadas por una pared más fina formada por menos capas de peptidoglicano y una segunda membrana rica en lípidos. Esto es lo que repele la tinción de Gram y al microscopio aparecen como incoloras. La gran aportación práctica de la tinción de Gram es que permite determinar el tipo de antibiótico así como la eficacia que va a tener. El antibiótico de elección debe de ser capaz de atravesar la pared bacteriana en función de si la bacteria es gram positiva o negativa, y así se selecciona el antibiótico más eficaz. Por eso es que es muy importante esta técnica para poder diferenciar o saber qué es lo que vamos a utilizar. Bueno, una célula procariota o procariante es un organismo unicelular sin núcleo, cuyo material genético se encuentra en citoplasma, reunido en las zonas denominadas nucleode. Por el contrario, las células que sí tienen núcleo diferenciado del citoplasma se llaman eucariotas, es decir, que aquellas en las que su ADN se encuentra dentro de un compartimento separado del resto de la célula. Además, el término procariota se hace referencia a los organismos pertenecientes al dominio procariota, cuyo concepto coincide con el reino Monera, de la clasificación de Herd-Copeland, que aunque anteriores continúan siendo aún muy populares. Eh, Básicamente, una estructura celular procariota básicamente tiene los siguientes componentes, que es la membrana celular, la pared celular, el citoplasma, un nucleóide, un ribosoma,
compartimentos procariotas. Adicionalmente puede tener un flagelos, membrana externa, periplasma, cápsula, inclusiones citoplásmicas, pili, biomolécula, capa S, formación de esporas, plasmidos y mesosomas. ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener una célula procariota? Bueno, las células procariotas varían de 0.1 a 5.0 micras en diámetro y son significativamente mucho más pequeñas que las eucariotas, que generalmente esas van de 10 a 100 micras. Las células procariotas son un organismo unicelular simple, el cual carece de un núcleo y de organelos rodeados de membrana. Así que las células procariotas no están divididas internamente por paredes membranosas, sino que consisten de un solo espacio. La forma que tienen estas bacterias es muy diversa, pero sin embargo, la mayoría de ellas están rodeadas de una pared celular rígida, la cual está hecha de peptidoglicano, que es un polímero compuesto de carbohidratos enlazados y proteínas pequeñas. A continuación pueden ver una escala logarítmica que muestra los tamaños de las células procariotas o bacterianas, así como otras moléculas y organismos. Aquí podemos ver que cada una en la escala logarítmica representa un incremento de 10 veces con respecto a la unidad anterior, por lo que estamos hablando de grandes diferencias en tamaño. Así que por lo tanto, a medida que la célula crece, su relación entre el área superficial y el volumen disminuye. La relación entre área superficial y volumen es importante porque la membrana plasmática es la interfaz entre la célula y su entorno, así que si la célula necesita absorber nutrientes, debe hacerlo a través de la membrana plasmática y si necesita eliminar desechos, la membrana es la única salida por. Y también algunas células usan algunas formas para evitar el problema de la relación entre el área superficial y el volumen, como por ejemplo, algunas células son largas y delgadas o tienen muchas protuberancias en su superficie, características que aumentan el área superficial en relación con su volumen. La membrana celular o citoplasmática confiere protección a la célula, también le proporciona unas condiciones estables en su interior y otras mucho más funciones. Una de ellas es transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Otra de sus funciones es debido a que en la propia membrana hay insertadas distintas proteínas que interactúan con sustancias del exterior y otras células. Estas proteínas pueden ser glicoproteínas cuando están formadas por azúcar unidos a una proteína o pueden ser lipoproteínas cuando se componen de la unión de un lípido con una proteína. Bacterias gram positivas y negativas. Composición de la pared celular. Gram positiva. Contiene glucopéptidos 0.02 a 0.06, ácidos lipoteicoicos, ácidos teicoicos, ácidos teicuronoicos y polisacáridos. Gram negativa. Glucóptido 0.01.1 proteínas. Su membrana externa, lipoproteínas, lipopolisacáridos, fosfolípidos, proteínas y polisacáridos. Gram negativa. Glucóptido 0.01.1 proteínas. Su membrana externa, lipoproteínas, lipopolisacáridos, fosfolípidos, proteínas y polisacáridos. Los fundamentos de la diferenciación entre ambos grupos se basan exclusivamente en las características diferentes de las paredes celulares entre ambos grupos de bacterias. La clave es el peptidoglucano, más conocido como mureína, uno de los principales constituyentes de la pared celular, formando una gruesa capa de la gram positiva, mientras que él tiene
una delgada capa del gram negativo. Porinas. Las porinas son proteínas con estructuras barril formadas por láminas B. Pertenecen a las proteínas integrales de membranas, que son las que se ubican a través de una membrana celular y funcionan como poros a través de los cuales las moléculas se pueden difundir. A diferencia de otras proteínas de transporte de membranas, las porinas son las suficientemente grandes para permitir procesos de difusión pasiva. Por tanto, actúan como canales que son específicos para diferentes tipos de moléculas. Están presentes en la membrana exterior de las bacterias gram negativas y algunas bacterias gram positivas del grupo Mycolata. Peptidoglicano. El peptidoglucano es muy resistente y protege a las bacterias de una ruptura osmótica en ambientes acuáticos y da a los tipos diferentes de bacterias sus formas. La cadena es recta y no ramificada. Alcohol y sus efectos. El colorante básico entra al microorganismo donde forma con el yodo una laca insoluble en agua. El alcohol o la acetona, empleados para aclarar, deshidratar las paredes de los microorganismos gram positivos, tratados con mordiente y forma una barrera que la laca no puede atravesar. En las células gram negativas, los lípidos de la pared, más abundantes que en las células gram positivas, se disuelven por este tratamiento, lo que permite el escape del complejo de cristal violeta con yodo. Algunos autores objetan esta teoría, pero es indudable la importancia general de la pared celular. ¿En qué se diferencian las fibras de los pelos en cuanto a estructura y a función? Fibras. Las fibras están compuestas por material proteico y permiten que los organismos se fijen dentro del cuerpo. Son cortos, se pueden localizar solo en un polo de la célula o estar regular en toda la superficie. Formarán biopelícula. Pelos. Se utiliza en la conjugación bacteriana para transferir material genético. El intercambio de plásmidos puede añadir nuevas características a la bacteria. Son más cortos y algunas bacterias lo usan para el movimiento, 6 a 7 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la función del flagelo? Un flagelo es un tipo de apéndice encontrado en organismos unicelulares, estos mayormente, y pluricelulares. Su principal uso es encargarse del movimiento del microorganismo y en algunos organismos cumple otras funciones. Aquí existen tres tipos de flagelos, el cual es el arqueano, el bacteriano y el eucariota. Las células de Salmonella. La Salmonella es un ejemplo típico de una bacteria intracelular. Puede ser encontrado dentro de una variedad de células fagocitarias y no fagocitarias en el cuerpo humano. Esta célula de Salmonella tiene su flagelo, el cual es un flagelo perítrico, y esto quiere decir que hay varios que rodean el perímetro de la célula. Las células pseudomonas. Estas células son de un género de bacilios rectos o ligeramente curvados. Estas son del tipo gram negativos, oxidadas positivamente, aeróbicos estrictos, aunque en algunos casos pueden utilizar el nitrato como un aceptor de electrones. Y en esta célula su tipo de flagelo son polares. Esto quiere decir que solo hay un flagelo en un solo polo. Célula Pyridium. Los espirilos son un género de bacterias, el cual es el único de la familia Pyrillaceae, el cual su diámetro es muy pequeño, lo que hace que se puedan atravesar las mucosas. Esta célula tiene el tipo de flagelos lufróticos. Esto quiere decir que tiene como un tipo grupito de flagelos en un solo polo. Porque una célula no puede depender solamente de la difusión simple como forma de adquirir sus nutrientes. Es un proceso en el cual las moléculas pasan directamente a través de la membrana. Presentan permeabilidad selectiva, expulsan los desechos de metabolismo
Adquieren nutrientes del medio extracelular. No pueden depender solo de método debido a que hay más métodos. Hay nutrientes que no pueden absorberse de esta manera, principalmente por el gradiente electroquímico de la célula. Habrá nutrientes que requieren entrar y tienen alto peso molecular o están cargados electrónicamente. Procariotas, mecanismos de transporte. Las células transportan una variedad de materiales hacia, desde y dentro de sí mismos. El transporte se divide en dos tipos, pasivo y activo. El transporte pasivo es la forma por la que las sustancias atraviesan la bicapa lipíquida debido al movimiento continuo de las moléculas a lo largo de los líquidos o también de los gases. El transporte pasivo no necesita energía por parte de la célula para mejorar el intercambio de materiales a través de la membrana celular. Y el transporte activo es el transporte en el que el desplazamiento celular se realiza en dirección ascendente o en contra de un gradiente de concentración o contra un gradiente eléctrico de presión. Tenemos un primario y un secundario. El primario transporte está ligado directamente a una reacción química como la hidrólisis de ATP. El secundario, trasladación de la especie en contra del gradiente electroquímico, está acoplada al transporte de otra especie a favor de dicho gradiente, de modo que la magnitud absoluta de la energía libre es lo suficientemente alta para impulsar el transporte de ambas. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar vía YouTube y esto sería todo. Gracias.